Bueno, soy la docente Diana Cortázar, magíster en arquitectura bioclimática y director de diseño de Grupo Cortázar. Entonces voy a presentarles el proyecto arquitectónico. No es solamente hacer plantas, cortes y fachadas, menos hacer una composición bonita y que se venda, ¿cierto? Lo que ustedes ven en el pregrado es la parte inicial de cómo arrancar, cómo estructurar un proyecto, y luego en su vida profesional se van estructurando y van armando el proyecto arquitectónico, ¿listo? Entonces, seguido. Entonces, antes de hablar de proyecto arquitectónico, nosotros tenemos una fase de prediseño, ¿sí? En esta fase, antes de todo, tenemos que recopilar toda la documentación preliminar del sitio, el proyecto, el diseño, programa general de tiempos, actividades, viabilidad, prefactibilidad del mismo proyecto, que el cliente me diga, quiero en este predio hacer esta área y tengo este dinero, por ejemplo. Acopio de la cartografía y evaluación física del sitio, toda la documentación normativa vigente, por lo menos lo más que se pueda, sobre el sitio. Todos los predios tienen una norma completamente distinta, no importa que estén localizados en la misma ciudad o en el mismo país o en el mismo barrio, es más, no importa si es la casa de al lado, cada predio está sometido a unas condiciones normativas distintas. Obtención de permisos y licencias previas, desarrollo de programa. Digamos, si hay permisos o licencias antes de nuestro proceso, hay que investigar, hay que saber qué existió ahí antes. Todo tiene una razón de ser. Desarrollo del programa calificativo de espacios, áreas y objetos del diseño arquitectónico, verificación y análisis del estudio de suelos, estudio de redes de servicio. ¿A qué me refiero con redes de servicio? Disponibilidad de servicios públicos, cobertura de servicios públicos, investigación sobre los servicios públicos de la zona. Por ejemplo, a veces nos encontramos con un predio que en el subsuelo hay unas tuberías urbanísticas importantes, por lo cual el predio no permite sótanos. Pero el lote del lado sí pudo sótanos, sí. Casualmente la red no pasaba por su predio, ¿cierto? El segundo punto importante y muy importante, chicos, es toda la documentación contractual previa a la iniciación de nuestros servicios profesionales como arquitectos. Nosotros no solamente cobramos por este trabajo, sino que gracias a lo que cobramos por este trabajo tenemos una larga lista de obligaciones profesionales ante el cliente. La mayoría de las personas cometen el error de iniciar un proyecto y dejárselo al cliente, sacar una licencia y independizarse de la construcción o de la etapa de la elaboración del proyecto, y posterior van a haber problemas, primero porque el cliente no tiene por qué tener el conocimiento que tenemos nosotros sobre muchas cosas, ¿cierto? Entonces, se liquidan los honorarios profesionales, y el decreto con el que nosotros liquidamos esos honorarios profesionales es el decreto 2090. En ese decreto habla de las categorías de diseño arquitectónico, si es simple, sencilla, compleja, construcción en serie y cómo se liquida, costos de honorario básico. Y bueno, es bien complejo, pero por lo mismo, chicos, el diseño es un trabajo complejo que no se cobra por metro cuadrado, se cobra por complejidad del trabajo, ¿sí? Todos los proyectos tienen tres determinantes: el costo base, la categoría, o sea, en qué nivel está, los metros cuadrados y las repeticiones del mismo diseño. Si vamos a hacer un diseño que se repite tantas veces, entonces hay un porcentaje por repetición. Luego la adopción y formulación del contrato de prestación de servicios profesionales como diseño arquitectónico. Nuestro contrato, nuestra adopción como profesional proyectista es un contrato de servicios profesionales. Cuando ustedes hacen ese tipo de contratos, algunos también caen en el error de cobrar y pretender que van a tener una retención del 2%. No, chicos, nosotros prestamos servicios profesionales, así como nos deben cancelar unos honorarios justos, nuestras retenciones y nuestros impuestos también son elevados. Nuestra retención, por lo menos en este punto, es del 11%. Hay perfeccionamiento contractual, la suscripción de pólizas y garantías. Entonces, aquí están todas las pólizas, porque nosotros
sí, debemos cobrar bien, pero por lo mismo tenemos unas obligaciones larguísimas como diseñadores o proyectistas de un proyecto, ¿cierto? Entonces, la siguiente fase que hacemos acá en la oficina es la estructuración del proyecto. En esta fase nosotros, pues el cliente nos hace la solicitud, de esa solicitud se va a sacar el estudio de norma, el esquema básico, la viabilidad normativa. Entonces, en este punto, en el punto de viabilidad normativa, se decide si continuar o no continuar. Bueno, nos dio que sí, que es viable. Entonces sacamos un potencial de desarrollo, un análisis de mercado, un método comparativo del lote y de terreno, método de renta del terreno, análisis de mercado para unidades resultantes, informe de prefactibilidad y ahí se saca un nuevo informe que es viabilidad económica. Entonces, si el predio tiene una viabilidad normativa y económica, es viable desarrollar un proyecto de construcción en este predio. Estas subetapas de la estructuración del proyecto, entonces, cuando un cliente les diga que necesita un análisis de un proyecto que tiene este lote, es muy atrevido contestar, sí, usted puede construir 4 pisos y puede ser, no. Es muy atrevido porque necesitamos investigar más. La información superficial de un predio siempre es mala, siempre es mala. Siempre nos podemos encontrar con N cantidad de cosas en el camino. Entonces, si hay un interés de realizar este análisis para evaluar esta viabilidad y estructurar un proyecto de construcción en un terreno, entonces es necesario que el cliente les entregue documentación de intención de exclusividad, acuerdo de confidencialidad, datos, obviamente, nombre, celular, mail, del propietario también, datos del inmueble, dirección, ciudad, manzana catastral, plano de loteo, entonces, entornos, sitios de referencia, vías de acceso, forma, o sea, topografía del lugar, uso actual y área del lote. Entonces, en esta área del lote hay que revisar que existe una correspondencia entre el certificado de libertad y tradición, la manzana catastral y la escritura pública. Aquí ya podríamos encontrar errores. Y obviamente si hay muchas diferencias hay que revisar en sitio. Entonces, el estudio de norma. Entonces aquí sí es la consulta de interpretación normativa permitida por los planes, esquemas y esquemas básicos de ordenamiento territorial de cada municipio en cuanto a usos, volumetría, densidad y, bueno, aislamientos, afectaciones, etc. Además, está implícito en nuestro trabajo de estudio de norma que todo lo que nosotros estemos revisando cumpla con la NSR 10, que es la norma de sismoresistencia, la NTC, que es la norma técnica colombiana, que esto depende según el uso, en accesibilidad, en materialidad, en N cantidad de cosas. La norma RETIE, RETILAB, las normas de acueducto de cada municipio, el RSD y demás normas urbanísticas pertinentes para la elaboración de algún esquema básico en este predio. Seguido a esto, sigue el esquema básico. Entonces, la propuesta arquitectónica preliminar que permite establecer la posibilidad de desarrollo del terreno en concordancia con la norma que ya habíamos previamente analizado. Esto tiene en cuenta algunos requerimientos básicos del diseño que además el cliente nos lo ha solicitado, ¿no? Nos ha hecho saber que requieren ellos. Entonces, permítanme un segundo. Entonces, este esquema sencillamente es una zonificación donde nosotros desarrollamos unos paramentos de lo que es privado, semiprivado, social y colectivo, teniendo en cuenta todas las normas previamente analizadas y obviamente la experiencia del diseñador para entender que algunos espacios deben tener iluminación y ventilación natural, entre otras cosas, ¿no? Aquí ya se restaron afectaciones, ya tenemos el área útil del predio en esta etapa del diseño. Seguido, revisamos la viabilidad normativa con 3 puntos importantes. Entonces, esta viabilidad... Ya que te interrumpa, Dianita. Dime. Es normalmente la primera entrega o la segunda entrega en talleres es la intención de las entregas de taller de arquitectura, ¿no? Devuélvete un poquito. El esquema básico. El esquema básico. Esta es la primera entrega de taller. Exacto. Para los que han visto taller conmigo, esa es la primera. Esa es la primera entrega de un taller. Normalmente cuando les dicen esquema básico es eso, formas, exactamente una propuesta, pero no se trata solo de una forma. Muchas gracias a la profe Diana, de verdad, porque pues eso, la forma también viene
a partir de una propuesta arquitectónica preliminar, de un estudio de usos del lugar, de un estudio de toda la normativa que tiene el lugar. De un descontable de las áreas que no serían del proyecto, que sean áreas de sesión, que sean modifique esta vía, entonces el lote se va reduciendo y al final hay un área útil con la que sí podemos trabajar y sobre esa área útil nosotros marcamos paramentos de antejardín, de aislamientos y además a esto entonces hacemos un análisis, que esto no está aquí porque no lo pusimos, hacemos un análisis bioclimático de afectaciones sobre las determinantes ambientales del medio ambiente natural y del medio ambiente artificial. En ese mismo proceso de esquema básico, ustedes y nosotros nosotros hacemos todo eso, ¿sí? Norma, aplicamos norma y los conocimientos ya de experticia según los requerimientos del proyecto, si son de, pues, no sé, de un proyecto, una función específica, entonces son temas de actividad del proyecto y ya otros temas también muy puntuales pues, de normativa. Te dejo la palabra, Dianita, disculpa. Listo, no te preocupes. Claro, además de todo esto, pues también hacemos un análisis medio ambiente natural y artificial. Recuerden que el medio ambiente no solamente es lo natural. Continúo. Entonces, en esta viabilidad nosotros ya sabemos cuál es la dirección, cuál es la matrícula catastral, el CHIT, la manzana, el estrato, el predio, dónde está ubicado, en qué plano de loteo, en qué urbanización, en qué tenemos todos los datos del predio, de los cuales ya sacamos todas las normas aplicadas. Este es un predio en Bogotá, entonces aquí nos habla de qué tratamiento, qué modalidad, qué actividad, en qué zona está, en qué decretos, en qué ficha, en qué localidad, UPZ, sector de demanda, sector de uso, sector de edificabilidad, usos proyectados, bueno, todo lo que nosotros necesitábamos de este predio y además entonces sabemos que tenemos algo que nos exige la norma, ¿cierto? Y además de lo que nos exige, esto es lo que nos exige la norma, pero aquí está lo que podemos proponer y que esté dentro de la norma. Entonces, lo propuesto no necesariamente es lo que nos exija la norma, pero sí que se puede proponer y está dentro de la norma. No necesariamente siempre debe ser lo mismo, ¿cierto? Y bueno, además cálculos de estacionamientos y si tenemos más de uso, se hace el cálculo separado por cada uso. Seguido, entonces ya vamos a revisar cuál es el potencial de desarrollo. Cuando hablamos de potencial de desarrollo ya estamos hablando de las áreas. Entonces aquí, para este proyecto, que es un proyecto comercial, entonces en potencial de desarrollo es necesario saber cuáles son las áreas vendibles, cuáles son las áreas comunales, cómo estamos cumpliendo el índice de construcción y si estamos dentro del índice de construcción o nos pasamos, entonces a qué decreto nos podemos adherir para obtener áreas que sean descontables del índice de construcción, las restamos y podemos continuar con el proyecto y le hemos sacado la máxima área posible a ese lote. En cuanto a ventas, porque este proyecto es de ventas. Qué tipologías, qué unidades y cómo lo podemos proyectar para que sea más eficiente y más viable económica, tanto normativa como económicamente el proyecto. Adicional, hacemos un análisis de mercado que establezca los valores comerciales razonables en cuanto al terreno y a las unidades resultantes. Hacemos un método comparativo del lote donde recopilamos y consultamos bases de datos especializadas de informes y de terrenos similares que estén en la zona, con una norma similar, con un frente similar, con un fondo similar, área similar, estrato similar y topografía similar, para descubrir cuál sería más o menos el metro cuadrado del terreno y si estamos dentro del rango o si se puede negociar esa oferta de terreno. Después se hace un método de renta para el lote. Esto sí consiste en calcular la rentabilidad ofrecida del inmueble o del terreno de acuerdo al uso vigente en el momento del estudio y en los aspectos de valorización según el tiempo en el que vamos a estar desarrollando el proyecto. Luego viene ya un análisis de mercado. Este ejemplo que está acá es el benchmarking que hacemos desde la Oficina de Diseño Arquitectónico. Century 21 hace su análisis un poco más profundo y nos entrega los valores y nos entrega algunas otras cosas. Nosotros igual hacemos este análisis porque estamos diseñando un esquema básico y el esquema básico debe ser acorde a lo que se vende en el sector. Entonces, de acuerdo al comportamiento histórico del mercado, consultamos bases de datos especializadas o realizando consultas en el sitio de proyectos y unidades comparables, se establece el valor más aproximado de cada una de las posibles listas de precios en los tiempos y además nosotros también descubrimos otras cualidades
cualidades como las zonas comunes que los proyectos similares en la zona están ofreciendo, áreas similares si estamos dentro del rango de las áreas que se venden en esta zona, y tipo de estacionamiento, si tiene ascensor, en qué estado están las fachadas, y además hacemos una calificación del diseño arquitectónico según nuestro criterio. Seguido, hacemos un... Dime. Digamos ahí cuando dices lo del mercadeo también habla como de cuánto cuesta un metro cuadrado o algo así. Sí, el valor del metro cuadrado. Esto lo hacemos también para que aporte al estudio de perfectibilidad más que a nosotros mismos. Sí, el valor del metro cuadrado en la zona. Y digamos como uno sabe, digamos, el valor del metro cuadrado, ¿eso va por ciudad o hay un cálculo para hacerlo? Existen unas bases de datos que son las que nos entregan ese dato a nosotros, pero si lo van a hacer ustedes mismos en un proyecto que ustedes están realizando, ¿cierto? Uno investiga el piso, el valor del metro cuadrado en el piso inferior y en el piso superior y cuántos pisos tiene el edificio para promediarlo, ¿cierto? Entonces, según esto, el área mínima que está en un piso inferior de 75 metros cuadrados tiene un valor de 650 millones, ¿cierto? Y un área en un piso superior de 40 metros cuadrados tiene un valor de 345 millones, lo que me está dando un valor por metro cuadrado en el piso inferior de 8.500.000 y en el superior de 8.673.000. O en el siguiente proyecto nos está dando el mismo valor del metro cuadrado en el piso inferior que en el último. Los pisos superiores tienen un costo más elevado que los pisos inferiores. Esto lo afecta y lo puede cambiar algunas determinantes del entorno. Por ejemplo, si en los pisos superiores está pasando un puente que me está afectando a los pisos superiores y en los pisos inferiores hay un parque debajo del puente, pues vale más el que tiene mejores condiciones ambientales. ¿Sí te respondí? Sí, sí. Ok, Gracias. vale. Seguido, entonces, aquí ya hablamos de la prefactibilidad. Entonces, con la información ajustada sobre el valor del terreno y los índices históricos de los costos de construcción, es decir, que esta prefactibilidad siempre va a estar ajustada al último proyecto terminado, aplicado a los costos indirectos, honorarios, administrativos, financieros, entre otros, y además el valor de las ventas, se configura un informe de prefactibilidad que establezca las utilidades y pérdidas resultantes al ejercicio, también el peso de cada una de las actividades con respecto al 100% del costo del proyecto total. Este proyecto vale 12.000 millones de pesos y dice que el lote pesa un 21,06% del valor total del proyecto, ¿cierto? Y Yanni, así podemos, dime. si quieres, bueno, si quieres, no sé, si tú le das presentación, puedes como hacer un zoom ahí de pronto como a mostrar los números. Dale Sí, presentación. es que yo lo veo grande y ustedes Eso. lo ven Y ahora, pequeño. cuidado, espérate que abajo tienes una lupita. Hazle clic como al lado por ahí. Sí, ahí te aparece, ahí donde está el lápiz y es donde están los puntos suspensivos al lado de la fecha. Eso ahí. Ahí debe estar la lupa. No, Uy, qué tramposos. A ver. no, es que, espérate. Es que tú tienes No, pantallas, ya me acordé. no, es que aquí, perdón, vuelvo. ¡Ay! Uy, qué pena. Perdón, chicos. Pero sí, Sí, es que este computador funciona distinto, perdón. sí, eso estoy viendo que es. No es que el Para Diana. eres No, ya, no, igual no hay problema. Ahora sí lo ven grande, chicos. bueno, sí. Era para ¿Sí? que vean los números y eso y que tú o con el láser, Ah, ponles el láser también para que vean dónde es que estás mostrando. wait, El láser un sí. segundito. ¿Cuál no? No te preocupes. Los porcentajes de Sí. la incidencia de los costos es esta columna, ¿sí? Y esta columna me está hablando de los costos directos de construcción, gastos indirectos. En los gastos indirectos estamos hablando de estudios y diseños, permisos y licencias, impuestos, conexiones a servicios públicos, seguros y mantenimientos del mismo lote. Honorarios estamos hablando de los honorarios de construcción, de control de costos, programación, interventoría, reembolsables de estos mismos honorarios. El diseño arquitectónico no se cobra dentro de los estudios y diseños, sino que se cobra como un honorario. Ay, perdón, no me está dando dónde es. Se cobra como un honorario porque el diseño arquitectónico tiene un peso mayor, además que el diseño arquitectónico tiene una obligación mayor. Por favor, explica eso. Nosotros Eso de tenemos, la no, obligación mayor. es que ya voy para allá. Nosotros tenemos la obligación mayor porque somos el proyectista
y tenemos que hacerle seguimiento al proyecto desde el principio hasta el final. De hecho, ese es el eslogan de la oficina de arquitectura nuestra, que es diseño, arquitectura y proyectos de principio a fin, porque nosotros tenemos la obligación de estar con el cliente hasta que le entreguen las llaves al cliente final. Entonces, continúo. Y tenemos una cantidad de cargos adicionales a esto, terribles. Perdón, chicos, un segundo. Break. Sí, tengo un problema porque no me deja pagar eso. Ya puedo. Se me había perdido. Listo, entonces la viabilidad económica, después de hacer todo este análisis, sigue un informe de prefactibilidad donde estamos diciéndole al cliente si el proyecto es viable económicamente o no es viable, ¿cierto? Desde el punto de vista de todas las utilidades generadas y de todos los imprevistos que podría presentar. En este estudio de prefactibilidad, el cliente ya tuvo que haber visto casi todas las cosas que podrían pasarle. Si haciendo el estudio de prefactibilidad y llegando al proyecto y se encuentra con 1.000.000 de cosas más, eso quiere decir que el estudio de prefactibilidad quedó incompleto. Ay. Bueno, siguiente. En la siguiente fase de diseño, entonces nosotros ya vamos a ver el esquema básico, ¿cierto? Del esquema básico, después de que tenemos aprobado un esquema básico, seguimos a hacer un anteproyecto y seguido del anteproyecto ya seguimos a entregar un proyecto de obra. Así nomás suena muy fácil, ¿cierto, chicos? O no muy fácil, suena complejo, pero suena como las obligaciones de un arquitecto. Pero es mucho, va un poco más allá de esto. Como nosotros somos proyectistas, no solamente unos diseñadores, sino que nosotros estamos desarrollando un proyecto. Un proyecto de arquitectura es un proyecto muy complejo. Entonces nosotros no podemos soltar el proyecto solamente a nivel de esquema básico, considerar que el cliente ya puede construir un proyecto, ¿cierto? O a nivel de anteproyecto. Seguramente que si ustedes le entregan a nivel de anteproyecto a un cliente la propuesta, las puertas no van a quedar como ustedes se imaginan, las ventanas no van a quedar así. Seguramente el lenguaje del proyecto mismo va a cambiar totalmente, ¿cierto? Entonces, si hablamos de esquema básico, estamos hablando de la primera aproximación de la solución específica del diseño arquitectónico, ¿cierto? Y define y reúne las características principales del proyecto y sus alternativas. Y de esta manera general, incluso hipotética, se puede ofrecer alguna solución de detalle, alguna idea del volumen, ¿cierto? Y se desarrolla por lo común sobre la interpretación de los contenidos, restricciones, requerimientos, formulación de la fase de prediseño, ¿cierto? Particularmente si es una relación de todos los documentos de cartografía, ya en el esquema básico sí tenemos la obligación de haber descontado todas las afectaciones y haber aplicado la norma al lote, pero no por haber aplicado la norma al lote y tener una intención de estructura, porque nosotros ya como arquitectos tenemos que tener una idea de cómo funciona este edificio antes de plantearlo. No por esto este edificio es un edificio para construir, ¿cierto? Se expresan como diseños esquemáticos, localizaciones, elevaciones principales, secciones, algunos cortes, algún rendercito que me pueda ayudar a vender la idea al cliente, ¿cierto? Pero no por esto esta idea es viable. Entonces, digamos, aquí puedo pausar un segundo y yo creo, bueno, ahorita más tarde les muestro una explicación de esquema básico de cómo el cliente define o no define si continúa. Espérame un segundo. Un segundo, ya les voy a presentar un esquema básico. Aquí le das, Ese también es un esquema básico. ¿Cómo, Ala? autorizas a alguien que va a ingresar ahorita, ¿vale? Vale. Que van a ayudarme compartiendo pantalla. ¿Y cómo Entonces, autorizo que es? no, creo que ingresa normal. Listo, ahorita les muestro la intención de un ¿Y esquema básico de un proyecto que está en ese nivel. Dime. Ya, sí. Ya entendí. Listo, ahorita les muestro un proyecto que tenemos en la oficina que está en nivel de esquema básico y se está enviando la presentación hoy para que el cliente apruebe las áreas del esquema básico. Listo, seguido. Anteproyecto. Entonces, en el anteproyecto, por ejemplo, entonces ya en el anteproyecto nosotros tenemos conceptos de emplazamiento, de ocupación, de funcionabilidad, ¿cierto? De materiales, ya tenemos una idea
de cómo el esquema, ese esquema que planteamos al origen sí puede funcionar, y si no funciona, entonces lo hemos adaptado. Ya aquí tenemos circulaciones mínimas, ya aquí aplicamos título J y K de la NSR, y aislamientos, juntas sísmicas y N cantidad de cosas para que el proyecto del esquema básico se vaya desarrollando como un proyecto. Y además este anteproyecto es la etapa intermedia, ¿cierto? Es decir, que este es el edificio que yo le voy a entregar al diseñador estructural para que trabaje, no el del esquema básico. Entonces, como ya tenemos una fisionomía más definida, ¿cierto? Entonces aquí vamos a enviarle ya con una especialidad, con una dimensionalidad, una función, ya localizamos una estructura previa planteada nosotros hacia el estructural para que nos la pruebe, bordes de placas y ductos. Ya con este trabajo, el arquitecto, el ingeniero civil o el ingeniero estructural ya puede trabajar. Un segundito. Listo. Y además, bueno, la expresión gráfica de este anteproyecto conlleva una mayor definición de dibujos, ¿cierto? Avances progresivos de un sistema estructural, la distribución funcional planteada, planteamientos constructivos, concepto espacial, como les digo, circulaciones, si hay fosos de ascensores, ejes estructurales planteados desde el sótano hasta la planta de cubiertas. Luego del anteproyecto sigue la etapa del proyecto. El proyecto arquitectónico ya es la fase precisa y concreta donde la planimetría especifica y a escalas adecuadas entrega detalles con los que sí se puede construir un proyecto, ¿cierto? Estos son soportes técnicos evolucionados en las etapas previas, ¿cierto? Necesarios para componer un proyecto de arquitectura. El proyecto ya implica un meticuloso y coherente desarrollo de la documentación requerida para materializar constructivamente un diseño arquitectónico bajo la forma de plantas de localización, plantas generales, cortes, secciones, fachadas, cuadros de áreas, anexos tridimensionales. Este proyecto además lleva otros elementos que son necesarios para la construcción del edificio y hacen relación a componentes arquitectónicos, constructivos, técnicos y estructurales. En esta etapa nosotros ya hicimos toda una coordinación con otros asesores y el proyecto es un proyecto complejo que no solamente lleva la marca de un diseñador estructural, sino muy seguramente lleva la marca del diseñador hidráulico, el eléctrico, el hidrosanitario, porque todos diseñamos de una manera distinta, ¿cierto? En esta etapa se desarrolla ya un firme y detalle de los proyectos técnicos bajo la supervisión del arquitecto. El proyecto arquitectónico, entonces, desarrolla planos constructivos de la misma unidad documental, tanto en términos de estricta coherencia, todos los planos son coherentes, todos los planos están montados sobre la última versión de diseño. Cuando hablo de versión de diseño, hablo de versión de diseño arquitectónico y estructural. Y todos los planos funcionan entre sí. Si tendemos todas las instalaciones, todas funcionan. ¿Cómo se hace esto? Entonces, hay que hacer una coordinación técnica de diseños. Esta coordinación es la documentación técnica complementaria que refiere a las actividades que el arquitecto desarrolla como parte de sus obligaciones contraídas como servicios profesionales de diseño arquitectónico. Ahí va el tema que les decía, chicos, nosotros tenemos unas obligaciones gigantescas. Por eso cuando ustedes me ven entrar a clases súper cansada es que tenemos muchas obligaciones. Nosotros somos los responsables de que todas las actividades de los asesores se cumplan. Entonces, en relación a la identificación, obtención, coordinación, revisión y en general la dirección de todos los distintos conjuntos de información planimétrica y documental específica del proyecto. Entonces, todas las disciplinas, consultorías diferentes a la nuestra, están siendo coordinadas por nosotros. Yanita, Dime. vale la pena decir en que la fase del proyecto, ¿cierto? Y tú lo dijiste ahí, como ya tiene ¿cómo fue que dijiste? La firma, la firma de un ingeniero, Sí, ¿cómo fue que lo dijiste? sí, como la firma de los No, diseñadores, de los di- asesores. dijiste otra palabra que me pareció muy pertinente y se me olvidó en este instante. ¿Marca? Sí, exacto, Sí, gracias. No, esa palabra es perfecta, la marca de un ingeniero, exactamente. En esa fase del proyecto, vale la pena decir que ya es una fase multidisciplinar, ¿cierto?
en la que tú dependes, o sí tienes que trabajar en conjunto, de la mano con lo que lo que la arquitecta Diana dice, nosotros los arquitectos tenemos nociones de cuál va a ser la función estructural o cómo va a funcionar ese objeto, ¿cierto? Pero el ingeniero es el que nos hace, digamos, la, la prueba real de nuestro anteproyecto, si funciona o no, en pocas palabras, ¿cierto, Dianita? No sé si lo dije muy duro o muy fácil. Sí, no, realmente sí, claro. Nosotros podemos inventarnos muchas cosas y creer que todo sirve, pero depende, y a veces, además, pues nosotros trabajamos con muchos ingenieros, entonces, y cada proyecto tendrá su ingeniero, Correcto. y cuando digo la marca es porque todos trabajamos distinto. Sí, Hay sí, ingenieros que nos permiten hacer unas formas distintas, hay otros que nos rigidizan el proyecto y nos dicen, no, no le muevo esa columna y usted invente un baño con una columna atravesada, que nos ha pasado, nos está pasando y nos sigue pasando. Y hay otros que están en pro de ayudar, pero entonces no nos dan cierta altura o no manejan cierto material. Entonces todos los ingenieros son distintos, todos. Entonces, ¿dónde entra la etapa de coordinación de proyectos, cierto? Si yo tengo el esquema básico del anteproyecto y el proyecto, claro, aquí estoy hablando de las obligaciones intelectuales del arquitecto, pero aquí, entre el anteproyecto y el proyecto, viene la coordinación técnica. ¿Y a qué me refiero con que viene la coordinación técnica? Resulta que después de que tenemos un anteproyecto desarrollado, nosotros vamos a hacer una coordinación de diseños. Entonces aquí el arquitecto debe desarrollar la ejecución de los estudios técnicos complementarios. Y en esta fase debemos aportar la debida, suficiente y actualizada información arquitectónica para que el consultor mantener plenamente actualizados los planos, los cambios según los desarrollos de cada uno, posiblemente un ducto que nos había propuesto el ingeniero de gas no funciona en ese lado porque hay no sé, sube la caja eléctrica o de comunicaciones, o además de eso puede que el ingeniero estructural diga no apruebo ese ducto en esa parte porque no están aprobadas las conexiones verticales, ¿sí? Pueden haber muchas cosas sobre viga principal. estructura. Sí, entonces aquí se chequean los planos de arquitectura porque realmente son los planos que nosotros vamos a enviar, que deben irse actualizando en relación con el avance de los estudios técnicos. Además, se debe confirmar que haya coherencia y compatibilidad mutua entre todas las ingenierías de construcción y el proyecto arquitectónico. Revisar las decisiones básicas acordadas entre el arquitecto y los consultores. Cuando hablo de los consultores, hablo de los asesores, del estructural, el eléctrico, hidrosanitario, gas, mecánica, domótica, bioclimática, ¿cierto? Y que cumplan y ajusten sus posibles mejoras económicas y también en cuanto a habitabilidad. Nosotros sabemos que los ingenieros sacrifican mucho la habitabilidad en cuanto a la economía. Entonces nosotros tenemos un criterio que le puede ayudar a tomar mejores decisiones al cliente porque además somos el vocero entre el cliente y los ingenieros, por más que el cliente, porque nuestros clientes son constructores, por más que el cliente sea constructor, el arquitecto es el vocero entre los asesores y el cliente. Además, aquí va a haber una aprobación formal del cliente sobre todos los sistemas técnicos propuestos y vamos a tener actualizado y a oportuno los requerimientos espaciales de equipos, sistemas de toda índole, tanques, cálculos de cargas del tanque, recolección de agua lluvia, ¿sí? Y normativas y decretos que vayan saliendo. Si se sale algo, tenemos que estar ahí al frente. Solicitarle al propietario todos los documentos requeridos para seguir la obtención de cada uno de los permisos, porque nosotros no somos los únicos que sacamos permisos, los asesores en cada una de sus dependencias tienen que ir solicitando sus permisos también, diligencias, reuniones, comités, actas de coordinación de diseños, estar avisando oportunamente que falta alguna obligación de la que alguien se haya comprometido, confirmar y coordinar fechas de entrega de documentos, verificar correspondencia de planos arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos, hidrosanitarios y etc. Entonces, todo eso nos toca a nosotros como proyectistas. Entonces, para el inicio, que es la etapa de permisos y licencias, la coordinación técnica se hace con una leve supervisión hidráulica, gas y con asesores externos, pero con una inicial y profunda supervisión estructural. En esta etapa, entre el anteproyecto y los permisos y licencias, el proyecto arquitectónico ya debe tener coherencia con el proyecto estructural, ¿cierto?
Y además, nosotros, desde nuestra experiencia, ya tenemos que saber que donde ubicamos los contadores funciona, donde ubicamos algunas instalaciones antes de que el ingeniero de gas o el hidrosanitario o el eléctrico tome el proyecto, estas cosas estén funcionando. Sin embargo, sí necesitamos un comité previo con ellos para que nos aprueben algunas cosas, que en la licencia salgan la ubicación de cosas relevantes donde sí van a quedar. Luego de que aprueben la licencia, nosotros no deberíamos estar haciendo ningún cambio al proyecto. Entonces, antes, cuando sale el acta de observaciones de la licencia, ahí mismo se debe contratar los asesores hidrosanitarios de gas y eléctricos para que ellos intervengan en la propuesta de diseño antes de que el proyecto salga aprobado ante la entidad competente. Luego, para el proyecto de obra se continúa la etapa y el estructural, el eléctrico, el hidrosanitario y el arquitecto ya van a terminar su proyecto de obra, es decir, los detalles constructivos del proyecto que fue iniciado desde visualizaciones, licencias de construcción y ya el proyecto inicia a construirse, ¿cierto? Entonces, la coordinación arquitectónica, el diseño estructural. Ese esquema que están viendo de fondo se llama ápice. Este es el proyecto estructural que nos entregó la constructora Metric. Entonces nosotros lo incorporamos al proyecto de Revit de arquitectura para saber si hay coherencia, si sí funciona o si ellos tienen algo. Claro, ahí por ejemplo hay cosas que no están funcionando y que nosotros hemos previsto y se lo estamos avisando a ellos. Por ejemplo, ahí hay unos vigas donde está la rampa vehicular, que eso es súper importante. Entonces aquí acordamos con el ingeniero estructural el número y contenido de los documentos constructivos estructurales. Entonces prevemos criterios básicos de los componentes estructurales, definimos un concepto básico del sistema estructural de la edificación que sea coherente con el diseño arquitectónico, establecemos dimensiones y posición y ubicación de columnas o elementos estructurales, ejes coherentes entre arquitectura y estructura, además de ductos y bordes de placas, ¿cierto? Detalles especiales, documentación del arquitecto que ellos necesiten para continuar, le entregamos al diseñador estructural el estudio de suelos también analizado por nosotros y revisamos que la cimentación prevista por ellos es la misma cimentación recomendada por el solista. Además, verificamos el cumplimiento de las responsabilidades que atañen en relación a las normas de sismo resistente vigentes. Ahí dice 98, pero ahorita estamos en la 10 y se va a actualizar. La NSR se actualiza por decretos casi todos los años y hay decretos que nosotros no conocemos y que los ingenieros sí lo saben porque constantemente tienen que estar comprando los decretos que actualizan, igual que las normas urbanísticas nuestras, ¿no? Revisamos muros divisorios, ventanerías, fachadas, revisamos también los planos que nos estén entregando todos los planos y las memorias necesarias para la construcción del edificio y coordinamos la entrega en la licencia de construcción, que el ingeniero entregue los documentos necesarios para la aprobación de la licencia de construcción y que estos documentos sean coherentes con el proyecto de arquitectura. Y hay otro que es el cálculo de elementos sismo resistentes, no, dime. Esas son eso que se veía abajo, ¿eran los pilotes? Sí, esos son los pilotos. Tremendo. Es que el edificio que vemos no es el edificio que es. Bueno, además hay otros elementos que no son portantes, son elementos no estructurales, entonces estos elementos son desarrollados por el proyectista y por el calculista, entonces aquí ya estaríamos definiendo elementos no portantes en planta, en secciones, en alzados, ubicación, dónde están, por qué se usan, por qué son necesarios, referenciamos en los planos estos detalles. Los detalles deben aparecer en un plano de elementos no estructurales que también fue aprobado previamente por la curaduría y además entonces algunas fichas de materiales, especificaciones, elementos de producción industrial, sismo resistente, sistemas de cielo rasos, ventanerías en aluminio, verificar el recibo integral de planos y especificaciones de memorias de cálculo y bueno, NTC, ¿cierto? Además, en la coordinación arquitectónica frente al diseño hidrosanitario de gas y mecánica, chicos, me paran cuando tengan alguna duda, que voy muy rápido, ¿no? No, está súper. Ah, bueno. No sé, muchachos. Cualquier cosa me preguntan. Digamos, nosotros tenemos que verificar que el proyecto tenga total concordancia y que la ubicación exacta de los puntos sí funcione y sea coherente con la ubicación del plano arquitectónico, porque cuando vayamos a levantar el detalle no sé, de la posición de la chimenea, ¿cierto? Y seguramente la chimenea tiene el punto de gas al lado contrario, es decir, a este otro lado, ¿cierto? ¿Sí ven mi rayón azulito?
Y el ingeniero lo puso acá. Recuerden que el tendido en obra de las instalaciones se hace sobre una placa. Ellos no van a encontrar el muro para poner su tubito ahí. Ellos lo van a hacer sobre una placa, sobre un afinado, bueno, de gas sobre el afinado. Y ellos necesitan que esto quede exactamente en el punto donde está el detalle. El detalle tiene, no sé, esta chimenea tendrá unos ladrillos y dice que el punto de gas sale aquí en justo en esta media ladrillo de acá. Y si el punto no quedó en ese espacio, si el punto quedó por acá, por ejemplo, pues el detalle de la chimenea queda terrible. Entonces debe haber total concordancia, debe estar acotado y las cotas de estos diseños van con respecto a los ejes, porque los ejes sí aparecen, el ejero está en obra todo el tiempo. Esos son los ejes. Exacto. Y el ejero, exactamente. El ejero es un maestro con experiencia que sabe orientarse dentro de la obra en referencia a la planimetría, es decir, a los ejes. Sí, gracias, qué pena, Dianita. Sí, y él le está guiando a los otros asesores porque ellos no pueden poner un punto donde ellos consideran. A mí me hicieron un chiste hace poquito en una obra que están tomando unas decisiones que no deben hacer y pusieron un muñeco de instalación sanitaria donde no iba, pero no se dieron cuenta que estaban dañando un detalle del lobby. Entonces nosotros desde la oficina de diseño tenemos que salir a corregir esos errores, pero ellos no deberían estar tomando ese tipo de decisiones en obra. Para eso se les entrega pues lo más completo posible el proyecto para que ellos puedan trabajarlo y no tengan errores en obra. ¿Cierto? Además, bueno, debemos de hacer un control de ruidos, de vibraciones, revisar sistemas de ventilación natural, forzada, aire acondicionado, sistemas hidráulicos, sanitarios, verificar las protecciones contra fuego que sí se estén cumpliendo, los sistemas y suministros de estantes, drenajes, etcétera. Y lo mismo, en los planos hidrosanitarios, igual que el plano de gas, debe ir ubicado el punto acotado con respecto a la cota. Y un error que está pasando muy seguido es que están dejando que en obra acoten los planos, que el contratista hidrosanitario o de gas en obra está acotando los planos. Eso no se hacía antes y eso pasa porque nosotros nos hemos vuelto muy mediocres y a las personas que entregan los diseños hay que exigirles mucho. Ellos están, por lo mismo que están cobrando menos ahora, están entregando muy mal. Y hay que ser muy exigentes con los diseñadores. No hay que creer que el diseño hidráulico, el de eléctrico y todo esto lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera, lo debe hacer alguien que sepa mucho para que nos aconseje muy bien y que el proyecto tenga los menores imprevistos y gastos en obra. Bueno. La coordinación arquitectónica respecto al diseño eléctrico, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a diseñar unos lineamientos primordiales y contenidos para la ejecución de estos estudios, ¿cierto? Prever al consultor la iluminación, reflejos, cielos rasos, diseño fotométrico, ubicación de interruptores, de equipos, de plantas, de subestaciones, de cargas, contadores, referencia de la caja de contadores, porque a veces te dicen, ahí vamos a ubicar los contadores, y va uno y mira la referencia especificada ya por la RETIE, y esa referencia no nos estaría funcionando, no cabe en el espacio previsto por ellos, cajas de comunicaciones por piso, y todas las redes de ellos, cómo están funcionando, si sí están funcionando, a veces ellos mismos, que entre su diseño de televisión, de iluminación eléctrica, cruzan redes, a veces ellos mismos nos las ponen una sobre la otra. Ahora imagínense teniendo en cuenta que hay otros diseños distintos a ellos, ¿cierto? Por lo menos prever que entre el espacio del cielo raso previsto y la viga sí quepa la bala que ellos están proponiendo, si hay sensores o todo esto, digamos, en un proyecto nos pusieron una iluminación en un espacio que ni siquiera tenía cubierta y eran tubos LED. Y yo decía, ¿pero dónde los piensan anclar? No, pero ahí. Yo decía, no, es que ahí es vacío, ahí no hay cubierta. Ahí No hay cae la lluvia estructura, y el sol. hay cercha de dónde es. Exacto. Entonces, a veces ellos no entienden muchas cosas y nosotros tenemos que pues verificar y llevarlos de la mano realmente. Además a todo lo demás, hay una coordinación arquitectónica a la obra civil del proyecto, al paisajismo, a la bioclimática, al diseño interior y a N cantidad de diseños adicionales que puedan sugerirse en el proyecto durante su ejecución. Entonces, ahora sí, hola chicas, voy a presentarles un ejemplo de esquema básico, a nivel de esquema básico, y otro ejemplo a nivel de anteproyecto. Entonces, Paulita, ¿estás conectada? ¿Me compartes pantalla, por favor, de la presentación tuya? Listo. Y
Ya les muestro a nivel de anteproyecto otro esquema a nivel de anteproyecto. Harta cosa que toca tener en cuenta, ¿no? Es horrible. No, mentiras, chicas, es muy bonito. Es mucho trabajo, es multidisciplinar y pues es una gran responsabilidad la que uno tiene cuando está en ese nivel, pues porque muchachos, miren cuánta gente está ahí detrás. Sí, no solo, exacto, sí, no solo la competencia laboral, La porque yo formación siempre he creído que la competencia laboral es lo de menos. Lo no, demás es cumplir. es Porque realmente, importante, compite sí, contigo mismo y ya. sí, no, realmente la competencia laboral, pues ni siquiera la tiene uno en cuenta porque la mayoría de los arquitectos no están haciendo, la mayoría de los profesionales, no de los arquitectos de hoy, no están haciendo bien su trabajo. Lastimosamente estamos en un mundo donde estamos volando y como estamos volando, salen muchos errores, muchos imprevistos que no solo cuestan dinero, le cuestan al planeta, porque por cada emisión y residuo que quede de cada desperdicio que haya que demoler un muro, eso le cuesta al planeta, chicos. Y eso está muy por encima hasta de la política, porque es el planeta donde habitamos. Bueno, ahí sí, De esa acuerdo. ya es mi cantaleta. Listo, Paulita. Profe, una Señor, pregunta. dime. Es que cuando tú nos mostrabas de los diseños eléctricos y sanitarios, hidrosanitarios, digamos, uno puede ver el diseño eléctrico igual o similar al hidráulico, por decirlo así, No, ya que uno va por el techo y el otro va por ah, el suelo, sí. ya entiendo. Bueno, no son los mismos puntos, no podría ser igual Pero o similar, y las bajantes no me son las refiero, mismas. El hidráulico necesita bajantes, necesita reventilación que va a estar cubierta, ¿cierto? Necesita separar las aguas lluvias de las aguas domésticas, ¿cierto? Y el sí, me eléctrico, refiero a dime. que, digamos, en el hidráulico, digamos, donde están las Ys o las Ts, ahí también puedo colocar, digamos, en el eléctrico el mismo punto. No. No, funciona Ah, distinto. ok, No puede era ser, eso. es Ahí es donde que tienen que ser funciona muy coordinados distinto. porque hay una parte donde el eléctrico y el hidráulico sí comparten los puntos verticales de la edificación, los muros, ¿sí? Unos Sí, van por arriba, otros van por el piso. Sigue. y no podrían, por lo menos yo tengo una caja que me la querían poner en el mismo muro donde al otro lado van a poner el muro de contadores. Y yo decía, no, y el cliente decía, pero no importa, reingresamos al muro, es que yo no confío, porque por más que sea, que el chazo de extensión sea corto, sí, yo no confío, yo no voy a estar ahí para decirle al señor, no cuelgue el televisor ahí que se puede electrocutar. Entonces, no. Y lo mismo nos pasa con los diseños. Una Nosotros fila. es muy difícil, no se pueden mandar los eléctricos con el mismo criterio que los Nada, hidráulicos. de Sí nada. deben entrar, el de gas y el de agua potable, suministro, deben ingresar por la puerta de la casa. Entonces, voy a explicarles esto, pero es distinto y tiene unas concesiones normativas y es distinto. Todo funciona distinto, inclusive la antena de comunicaciones, voz y datos tiene que ir desde cubierta hasta el sótano. ¿Sí? Y los ductos no se pueden compartir. Ahora no todos los ductos se pueden compartir. Entonces no funcionarían las mismas jets. Además, que las jets son para tubería sanitaria. La otra tubería tiene un tendido distinto y de la tubería eléctrica lo importante no solamente es que baje por los muros. De la tubería eléctrica, de las cosas más importantes es que el cielo raso y las vigas de la estructura funcionen para que se pueda atender y distribuir el diseño de iluminación que queremos nosotros con los otros diseños. Ahora, y la otra cosa que también está pasando es que para evitar que el afinado de pisos sea tan grande, se está enviando la suministro de agua potable, se está enviando por cielo raso también. Entonces ahora tienen que compartir muchos espacios. Listo. Voy a continuar. Se Entonces, lo rasco, ¿no? Me parece, pero sí, sí. dime, Que sí, sí he visto que ahora se maneja por ahí o se deja a la vista. pero es que es mucho más fácil de hacer mantenimiento, sí. Sí, Bueno, claro. muchas cosas. Listo, por lo menos aquí la chica lo que está presentando es que nosotros tenemos un 4% de áreas del proyecto propuesto en comercio y un 52% en apartamentos. Cuando un proyecto es muy viable es porque menos del 40% son zonas comunes, en este caso son el 44%. Sin embargo, este proyecto es viable. Las tipologías que presenta, la cantidad de tipologías que hay por piso y qué áreas se está manejando. Aquí dice que tenemos 46 unidades de apartamentos. Bien. Y 3 locales. Sigue.
Y aquí muestra que en la primera planta tenemos locales tipo 1, 2, dos tipologías de 1 que son de 60 y otra tipología 2 que también tiene 60, es decir que es comercio vecinal que no requiere estacionamientos y que tenemos planteadas dos tipologías B y 4E y una tipología A de apartamentos en primer piso. Esto es un esquema básico, que llegamos un poquito a un dimensionamiento de los apartamentos, pero esto es un esquema básico porque aquí no hay una intervención estructural, sino la nuestra, la propuesta por nosotros. Hay que dar Entonces, resultado de un segundo que ya está superada la etapa de análisis del predio, es decir, la norma. la norma. ¿Sí o no? Sí, aquí ya pasó la estructuración a otro nivel, sí. Esto ya es proyecto arquitectónico. Aquí ya nos ganamos el contrato. Bueno, aquí la primera planta, entonces muestra, las niñas le muestra, todo eso se le va a enviar al cliente. Ellos tienen que entender clarísimo dónde está ubicado. Entonces aquí está la tipología de comercio, la otra tipología de comercio, marca los tipos de apartamento, luego la planta tipo, que es, yo creo que es la que el cliente más va a verificar cómo funciona, requiere 2 puntos fijos. Entonces el cliente me va a llamar y me va a decir, pero ¿por qué 2 puntos fijos? Entonces yo tendría que decirle que estamos superando los 400 metros cuadrados por piso, es decir, que se requieren 2 puntos fijos y que la longitud total es mayor a 15 metros y que así fuera con rociadores 35 no lo cumplimos y necesito 2 puntos fijos. Entonces No, él me va a decir, ¿por qué no los unes? Entonces yo le voy a decir, no los uno porque la norma dice que a la tercera parte con rociadores deben estar separados o a la segunda parte sin rociadores. Y como esto es un estrato 3, entonces no debería unirlos. Entonces, todo esto tengo que explicárselo cuando él me llame porque el cliente va a llamar a dar sus super ideas. Devuélvete, Paulita. A dar sus super ideas. Entonces, cuando el cliente me llame, yo tengo que contestarle con argumentos porque tomé decisiones que para él no son las más favorables, que podría ser mejor de otra manera, ¿cierto? Siguiente. Y ahí le muestro cada una de las tipologías para que él revise. Entonces me va a decir, no me gusta tal cosa. Entonces yo tengo que explicarle que debo tener y garantizar iluminación natural desde todos los espacios habitables. Por habitabilidad, obvio existe una norma que es por habitabilidad, pero realmente nosotros como diseñadores tenemos que saber que también existe la habitabilidad y los espacios deben respirar naturalmente. Que yo puedo poner una ventilación forzada en baños, ¿sí? Y así voy mostrándole cuántos apartamentos de cada una de las unidades hay por piso y dónde están ubicadas y qué área tienen. Este es el esquema básico. ¿Sí? Gracias, Paulita. está muy bonito esos apartachos. ¿Sí? Y ya les voy a enseñar un anteproyecto. Este ya es un anteproyecto que ya que se le entregó obviamente con planos de mayor detalle. Aquí ya el cliente aprobó el anteproyecto y se desarrollaron los planos para que, ay, perdón chicos, ¿cómo pasó esto? Sí. Es un PDF, ¿no? Sí. Dime. Es un PDF, sí. Sí, es un PDF. Ese fue el que le enviamos al cliente y el que Paula está armando también es para enviarle ya al cliente, pero eso ya es a nivel de anteproyecto. Entonces le explicamos al cliente qué decisiones de materialidad escogimos, cada uno, cómo funciona el sótano, cómo funciona el punto fijo, cuáles son las zonas comunes previstas por nosotros, cuáles son los materiales, cuáles son las tipologías, pero aquí ya hubo un esquema básico aprobado por él, o sea, él no se va a sorprender y va a decir, uy, esto no es lo que yo quiero, ¿cierto? Aquí ya hubo un esquema básico aprobado por él. Le estamos mostrando la terraza, los apartamentos de segundo piso, le estamos contando que tienen terraza grandísima, ¿cierto? Le estamos contando los materiales, estamos mirando qué áreas tienen. Dime. Chévere la paleta de colores de los materiales. Bonito. Sí, hermoso, me gusta. Pero no le gusta a todo el mundo, por lo menos hay otra paleta de colores, bueno, hay de clientes a clientes. Aquí ya a veces, bueno, y esto debe ser aprobado también por el promotor del proyecto. El experto en ventas también nos tiene que decir si sí o no, porque no todo lo que nos guste a nosotros le gusta a todo el mundo, ¿cierto? Y aquí ya mostramos cada uno de los apartamentos, porque es el tipo A, qué área tiene, cuál es su programa arquitectónico y dónde está localizado en la torre, el tipo B y el tipo C, ¿cierto? Y lo Profe, vamos localizando. una pregunta, qué pena. Digamos, en estos planos que estás mostrando ahí, en esta carpeta o en ese portafolio de planos también va incluido los planos con las cotas, porque pues veo que no, nada tiene acotaciones o niveles ni nada de eso. ¿Eso iría en un plano aparte o esto solo es como renders y eso? No, ya te lo enseño. Ah, Sí hay un vale. plano con cotas, que es el que se le entrega, ni siquiera con cotas, hay unos planos, hay unos archivos digitales
que se le entrega que se le entrega a los asesores. En esta etapa, si ese es el Porque brief de acabados que nos aprueba a nosotros el cliente para poder empezar la tú coordinación estás de diseños. explicando al revés, acabados. Empezaste por ahí y ahorita. Ah, no, es que así se lo entrega. Sí, sí, Voy a sí. explicar al cliente. Sí, sí, sí. Entonces, también le entregamos un plano con cotas al cliente, ya se los enseño. Pero entonces, lo primero que hacemos es entregarle a él un esquema básico, ¿cierto? Sin cotas aquí, cero, acabados, el proyecto. Pero el cliente nuestro es visual. Nuestro cliente necesita que le guste el proyecto. Entonces, le entregamos eso junto con un plano anexo que tiene las cotas de las áreas útiles, no las cotas totales porque lo vamos a confundir. Se vuelve Si loco. él nos aprueba esto, seguimos en la etapa de anteproyecto y coordinación de diseños. Entonces, esto se lo entregamos. Dime. Pues no, yo no tengo mucha experiencia, pero de hecho sí me he dado cuenta en varios trabajos que hay, que los clientes a veces se inclinan mucho por digamos, por el tipo de ladrillo, el piso, los acabados y todo eso, y a partir de ahí, pues es lo que yo he visto, ¿no? Y a partir de ahí sí se empieza pues a trabajar y a hacer pues los cambios que se necesiten. Pues es Sí, lo que yo he visto, sí. sí, exacto. Nosotros tenemos aquí tenemos varias ideas. Ellos ya probaron un esquema básico. En el proceso del esquema básico, ellos ya fueron viendo los apartamentos más o menos, ¿cierto? Entonces, no se van a sorprender al ver estas imágenes. Aquí ya van a probarme como definitiva de diseño, ¿cierto? De diseño para pasar a coordinación de diseños y aprovecho para que me aprueben acabados porque los acabados van a influenciar en la coordinación de diseños, son determinantes y tienen pautas que no me van a decir hasta dónde va un sifón porque si el enchape tiene este formato, la pendiente va acá, bueno, todo esto, ¿cierto? Entonces, yo les envío eso, pero también les envío el plano que ya te lo muestro. Y además muy buena apreciación, sí. Les envío un plano con cotas, pero no con cotas de muros, no, con cotas útiles, que es lo que ellos requieren. Y ese plano lo aprueban no solamente el cliente constructor, sino en mi caso, que son constructores, no un cliente independiente, sino un cliente de la rama. Me lo aprueba el constructor y el promotor, es decir, quien vende el proyecto. Entonces aquí ya les muestro la terraza, las zonas comunes, materiales de fachada y etcétera, ¿cierto? Voy a dejar de compartir y voy a abrir el plano. El plano. ¿Dónde quedó el plano? A ver, el último plano fue porque esto sí se ha modificado. Está en visualización, plantas arquitectónicas. Oh, ay, me perdí. ¿Es este, cierto? No. ¿Es este? Pero ahí no es el plano en PDF que subiste. Ah, el de. No, El de PDF. quedó en el. Sí, Bueno, creo pero que entonces quedó en el- mostrémosles este que... Ah, no, sí no muestra. Sí, este ya. Bueno, no tengo el último PDF, pero tengo otro. Parece el colmo. Sí, no, ahorita le regaño. Le descuento el día por no haberlo cargado. Tranquilo, César, no te preocupes. La marquita sí, Listo. En este plano, el cliente va a... Este es un plano antiguo, por eso digo no es el último, porque de hecho de la visualización se ha hecho muchísimos cambios, ya el proyecto no es así, ha tenido muchos cambios, no solo por coordinación de diseño, sino por ajustes, digamos, el promotor me llamó y me dijo que no le importaba sacrificar apartamentos, pero que ampliar habitaciones, sacrificar baños para ampliar habitaciones, bueno, han pasado cosas. Pero el plano debe mostrar esto, el área útil de cada uno de los espacios, las dimensiones. ¿Sí? y eso Más o menos. entiende al cliente, porque el cliente no es tan arquitecto a veces. Exacto. Pues de hecho, los constructores, las constructoras no necesariamente son manejadas por arquitectos. No, esos son abogados, casi. Abogados, contadores, tengo un financiero, docente de los Andes, por ejemplo. Sí, eso no necesariamente. Pero hay otra, de hecho las constructoras manejadas por arquitectos tienden a tener taller de diseño y lo que es esta oficina es una oficina de estudios y diseños de arquitectura que funciona como el departamento de diseño de las constructoras, de algunas constructoras. Y pues nada, chicos, ese es como el resumen de todo lo que hacemos. Listo, listo, Dianita, ¿no más? No, no más.